Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con lo que es función cuadrática, vamos a definir la función cuadrática, ver algunos aspectos teóricos y en los próximos videos vamos a seguir trabajando con lo que es su representación gráfica y también su análisis, ¿sí? La función cuadrática en su forma polinómica viene expresada de la siguiente manera: g de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Este primer término corresponde a lo que es el término cuadrático. Este segundo término corresponde a lo que se le llama término lineal. Y este último término, generalmente, o sea, es un numerito que está siempre suelto, es el término independiente. En la función cuadrática, a, b y c son números pertenecientes a los reales, es decir, pueden ser cualquier número, una fracción también. Y la condición es que a sea distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Porque imagínense, si a fuera 0, esto sería todo 0. Y lo que me quedaría sería una función lineal, ¿sí? Su representación gráfica es una parábola. Fijémonos ahora qué pasaría si dijimos que el término a tiene que ser distinto de 0. Pero fijémonos qué pasaría si, por ejemplo, estos dos términos son 0 y solo tengo la función de la forma ax cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa a en la parábola? Si ustedes construyen una tablita de valores de la siguiente manera, por ejemplo, vamos a graficar la primera, que tenemos x e y. Fíjense, vamos a graficar g de x igual a x cuadrado. ¿Qué pasa si x vale 0? 0 al cuadrado, entonces y va a valer 0. Entonces estamos en el puntito este de acá. Ahora, ¿qué pasa si x vale 1? 1 al cuadrado, 1. Entonces, me va a quedar que cuando x valga 1, en y va a valer 1. Sería ese puntito de ahí. Ahora, ¿qué pasaría si vale menos 1? Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, si vale menos 1, vale 1 en y, ¿sí? Unimos y nos queda nuestra función, que en ese caso es la de color negro, ¿sí? En este caso, como acá adelante no hay nada, el a sería un 1, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si construyendo esas tablitas graficamos esta que está en rojo, que es f de x es igual a 1 medio de x cuadrado? ¿Y qué pasa si al a lo hacemos negativo, no? Fíjense, en la negrita dijimos que el a valía 1, pero ¿qué pasa si al a lo ponemos un número menor? Por ejemplo, 1 medio, que sería 0,5. Fíjense que se va como abriendo la curva. Es decir, si pusiéramos un cuarto, nos va a quedar cada vez más abierta esa curva. En cambio, si lo hacemos negativo, lo que va a pasar es que se va a ver reflejada respecto del eje x. Fíjense que la x cuadrado es la misma, pero para el lado de los negativos respecto al eje y, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta qué es lo que produce el a en la función cuadrática. Lo que permite es, si es negativo, la función me va a quedar con las ramas hacia abajo, si es positivo con ramas hacia arriba, y el a, el valor en sí, a medida que se hace más chiquito, se va abriendo cada vez más la parábola. Si yo tuviera ahora una función de la forma x cuadrado más c, en donde el término lineal es 0, es decir, no está, lo que va a producir, pueden verificarlo con la tablita de valores, es, yo grafiqué la función base, que sería x cuadrado, que está en color rojo. Si yo le sumo un número positivo, la función se me va a desplazar una unidad todos los puntos hacia arriba. Y si yo le pongo un negativo, se van a desplazar todos los puntos una unidad hacia abajo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Ustedes pueden chequearlo haciendo la tablita de valores, ¿sí? En la otra forma, ¿qué pasaría si ahora no tenemos el c? ¿Sí? Yo acá grafiqué una función x cuadrado, que es la base en color rojo, y grafiqué 1 medio de x cuadrado más 2x en color negro, y menos 1 medio de x cuadrado menos 2x en color naranja, ¿sí? Acá lo interesante, lo que tienen que tener en cuenta es, si, por ejemplo, en la negra, tengo a es positivo y a es positivo, y acá tengo que, en la naranja, a es negativo y b es negativo. Entonces fíjense que respecto a la que está en rojo, al agregarle eso, lo que se produjo fue un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes después lo pueden chequear, también podemos agregar algunos ejemplos más, pero cuando el signo del a y del b son iguales, el desplazamiento de la función va a ser a la izquierda, ¿sí?
En cambio, acá yo no lo grafiqué, pero lo pueden practicar también con alguna función en donde el A y el B tengan distintos signos, el desplazamiento va a ser a la derecha. A modo de resumen, el A lo que produce es ver la amplitud, es decir, si las ramas están más abiertas o más cerradas, y también permitir si va con ramas hacia abajo o si tiene ramas hacia arriba. El término independiente lo que produce es un desplazamiento vertical, si es positivo se desplaza hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Y el término lineal lo que hace es, si los dos signos son iguales, se desplaza a la izquierda, si son distintos, se desplaza a la derecha. En el video de hoy vamos a darle continuidad a lo que estuvimos empezando, que es el tema función cuadrática, ¿sí? Vamos a dividir la función cuadrática en la parte teórica que fue en el primer video, o en la primera parte, y ahora vamos a tratar de graficarla. Para graficarla vamos a tener tres casos, y yo les voy a explicar en esta primera parte lo que va a ser el caso 1, ¿sí? El caso 1 es, cuando nosotros graficamos una función cuadrática, dijimos que su representación era una parábola, ¿sí? Cuando esa parábola corta al eje X en dos puntos, significa que vamos a tener dos raíces reales. Y la parábola puede ser algo de este estilo, ¿sí? El segundo caso que vamos a ver es cuando la parábola, por ejemplo, tiene una sola raíz real. En ese caso, el vértice de la parábola va a coincidir con el eje X. Y otro caso es cuando no tiene raíces reales. En esos casos es cuando la función no corta el eje X. Puede ser como esta o como esta, ¿sí? Esos son los tres casos que nosotros vamos a intentar graficar, ¿sí? Ahora, para graficar una función cuadrática, nosotros sabemos que es una parábola, ¿sí? De esta manera, así. Los puntos importantes que tenemos que encontrar son las intersecciones con el eje X, que son, vamos a llamarlo raíces. Si es que lo tiene, porque pueden haber un caso en donde no lo tenga. El otro punto importante es el vértice, y otro punto importante es la intersección con el eje Y, que es la ordenada al origen y coincide generalmente con el término independiente. Entonces, para tratar de graficar la función cuadrática, tenemos que identificar estos puntos o buscarlos, ¿sí? Las raíces, intersecciones con el eje X, el vértice sería el punto donde arranca la parábola, y la ordenada al origen es la intersección con el eje Y, ¿sí? El primer paso de lo que tenemos que hacer es intentar, primer paso es buscar las raíces, ¿sí? Buscamos las raíces. Buscamos raíces. Para buscar las raíces, lo que tenemos que utilizar es la fórmula de Bhaskara. Esa fórmula la trabajamos en lo que eran ecuaciones cuadráticas, y es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a, ¿sí? Entonces, en este primer caso, lo que vamos a tener que hacer es identificar cuánto es a. En la parte teórica dijimos que a es el número que acompaña a la letra x que está elevada al cuadrado. Como no hay nada, es un 1. B es el número que acompaña a la x que tiene exponente 1. En este caso es un 2. Y C es el término independiente, el número que está solito. En este caso sería un menos 3, ¿sí? Una vez que tenemos eso, bueno, lo vamos a reemplazar adentro de la fórmula de Bhaskara y vamos a obtener las raíces, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. La fórmula que me dice, bueno, coloca un menos, pongo un menos. ¿Y ahora qué tengo que poner? El b, que es 2. Más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado sería 2 al cuadrado, menos, acá siempre va un 4, a, que vale 1, y c, que vale menos 3, ¿sí? Todo esto dividido 2 por 1, que es 2 por a, ¿sí? Una vez que tenemos eso,
vamos a resolverlo. Ustedes lo pueden hacer si ya lo saben utilizar con la calculadora directamente. El menos 2 me va a quedar como está. Y acá dentro de la raíz, ¿qué me va a quedar? Fíjense, 2 al cuadrado es 4. Y menos 4 por 1 por menos 3 es más 12. ¿Sí? Todo esto dividido 2. Acá yo tengo 4 más 12 me da 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces me va a quedar que el resultado de toda esa raíz es 4. Una vez que llegamos a eso, vamos a obtener dos resultados. Para uno, vamos a usar el signo más, dividido 2, y para el otro usamos el signo menos. ¿Sí? Y ahí nos fijamos. Menos 2 más 4 es 2 positivo, dividido 2 me da 1, y menos 2 menos 4 es menos 6, dividido 2 me da menos 3. Y estas son las dos raíces de la función cuadrática que estamos buscando, es decir, son las dos intersecciones con el eje X. Segundo paso, lo que tenemos que hacer es buscar el vértice, este punto de acá. Buscamos el vértice. Buscamos el vértice. ¿Sí? Para eso tenemos que primero encontrar la coordenada X del vértice para luego encontrar la coordenada Y del vértice. ¿Sí? El X del vértice viene dado por la fórmula que es menos B sobre 2 por A y simplemente tenemos que reemplazar. Dijimos que B era 2, entonces va a ser menos 2 dividido 2 por 1, que es el valor de A, y esto me da menos 1. ¿Sí? Ahora tenemos que buscar el Y del vértice. El Y del vértice surge de reemplazar en la función, en este caso de g de x, justamente el valor del x del vértice. ¿Qué significa eso? Que en el lugar de las x voy a poner el valor de x del vértice, que en ese caso es menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 menos 3, por lo tanto el Y del vértice en este caso va a dar menos 4. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos eso, lo que vamos a hacer es graficar la función. Ya prácticamente tenemos la gráfica resuelta. ¿Sí? Vamos a hacer eje X y el eje Y. ¿Sí? Vamos a marcar primero las raíces, que eran 1 y menos 3. Una raíz, vamos a marcarlo con otro color, va a estar en 1 sobre el eje X, y en menos 3 va a estar la otra raíz. ¿Sí? Siguiente paso, vamos a ubicar el vértice. El X del vértice me dice que está en menos 1. Entonces el valor sería acá. ¿Sí? Y como el Y del vértice es menos 4, va a bajar 4 unidades. ¿Sí? Así. Hasta el menos 4. ¿Sí? Por último, ¿qué les había dicho yo? Lo que tenemos que ubicar es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el menos 3. Esa va a ser la intersección con el eje Y, que sería ahí. Una vez que tenemos eso, unimos y nos queda nuestra función cuadrática con dos raíces reales. En el video de hoy vamos a trabajar lo que es función cuadrática. Les recomiendo mirar los videos anteriores antes de seguir con este. Y en este caso vamos a tener una función cuadrática con una sola raíz y una función cuadrática sin raíces. La idea es poder mostrarles a ustedes cómo graficar cuando tenemos dos raíces, que fue en la parte anterior, ahora cuando tengamos una sola raíz y cuando no tengamos raíces. ¿Sí? Primer paso, lo que tenemos que hacer, lo que habíamos hecho anteriormente, es identificar cuánto vale A, que en este caso vale 1, B, que vale menos 8, y C, que en este caso vale 16. ¿Sí? ¿Para qué identificamos eso? Para poder buscar las raíces con la fórmula de Bhaskara. Bhaskara decía menos B, que en ese caso acá, bueno, vamos a ponerle que es 8, no marcó bien. Bhaskara me dice menos B
Como el b acá ya es negativo, menos menos se hace más, me va a quedar 8 positivo. Más menos 8 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por 16. ¿Sí? Todo esto dividido 2 por a, que es 1. ¿Sí? Siguiente paso, resolvemos lo que está dentro de la raíz y me va a quedar, si ustedes lo hacen con calculadora, esto les va a quedar 8 al cuadrado 64 y 4 por 16 da 64. 64 menos 64 da 0. ¿Sí? Todo esto dividido 2. Raíz de 0 es 0. Entonces, ¿qué va a quedar? 8 más menos 0 dividido 2. Entonces, cuando busquen las raíces, ¿qué les va a quedar? 8 más 0, 8 dividido 2, 4. Y 8 menos 0 es 8 dividido 2, 4. Entonces les queda el mismo número. Significa que estamos en el caso de una sola raíz. ¿Sí? Como habíamos visto en el video anterior, yo obviamente voy un poquito más rápido, porque esto ya lo expliqué en el video anterior. Lo que tenemos que hacer es buscar el x del vértice. El x del vértice viene dado por la fórmula menos b sobre 2 por a. Entonces menos b, ¿acá cuánto es? Es menos 8. Entonces menos menos se hace más, queda 8 dividido 2 por a, que es 1. ¿Sí? 8 dividido 2 es 4. Ese sería el valor del x del vértice. Vamos a buscar ahora el valor del y del vértice. ¿Cómo hacíamos? Reemplazamos el 4 en la función. Me va a quedar 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 16. ¿Sí? Entonces el y del vértice, ¿qué va a ser? 4 al cuadrado es 16. Acá me va a quedar 32 y acá me va a quedar 16. Fíjense que toda esta cuenta me da que el y del vértice es igual a 0. ¿Sí? Bueno, con todos estos datos vamos a intentar graficarlo. Una cuestión para tener en cuenta, cuando acá les dé a ustedes que es la misma raíz, es decir, que tiene una sola raíz, un mismo número, ese valor va a coincidir con el x del vértice. Fíjense cómo lo vamos a graficar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Así. Ahora, vamos a ubicar el vértice, ¿sí? Supongamos las raíces, perdón, que me dice que están en el punto 4. 1, 2, 3, 4. Las dos me dan en ese punto. Bien. Ahora, el x del vértice está en el punto 4, que sería este de ahí. Pero el y del vértice me dice que es 0, es decir, que no va a desplazar ninguna unidad ni nada hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, lo que va a suceder ahí es que todos los puntos quedan justo sobre el 4. Entonces no tengo ningún punto más para poder graficar la función. Entonces, esta función puede ser así, puede estar más cerrada. ¿Cuál es ese otro punto que tenemos que tener en cuenta nosotros? Este de acá. La ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y. ¿Sí? En este caso me dice que va a cortar al eje Y en 16. ¿Sí? Yo acá lo voy a hacer en forma representativa porque si no tengo que alargar utilizando esta escala y tengo que borrar. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer obviamente en sus carpetas con la escala adecuada. Supongamos que el 16 está ahí. ¿Sí? Entonces la función, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ir de este punto y va a pasar por el 16 en el eje Y, ¿no? Y otra cosa que nosotros sabemos de la parábola es que es simétrica. ¿Qué quiere decir? Sobre el x del vértice, esto es algo nuevo que les voy a explicar, pasa lo que se llama el eje de simetría. Vuelvo a repetir, sobre el x del vértice, en forma vertical, pasa lo que se llama el eje de simetría. ¿Qué significa? Que lo del lado de esta parábola es lo mismo que está del otro lado. Entonces, fíjense, ¿cuánto moví yo para llegar desde el 16 hasta el eje de simetría? 1, 2, 3, 4. Bueno, siguiendo la misma recta, voy a correr 4 unidades para allá. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De esa manera me aseguro que esto sea simétrico. ¿Sí? Y ahí tengo el otro punto. Unimos los puntos y ahí queda la gráfica de nuestra función cuadrática. ¿Sí? Eso fue para el caso de que tengamos una raíz real. Pasamos en limpio. Buscamos Bhaskara, nos va a dar un mismo valor
buscamos el X del vértice, va a coincidir con esos valores y el Y del vértice nos va a dar 0. Todos esos puntos caen en un mismo lugar, no tengo otro punto. Sí, hay que utilizar el término independiente, que en este caso es 16, para saber que la función va a pasar por ahí. Como la parábola es simétrica, lo que está de este lado es igual a lo de este lado, trasladamos la misma cantidad a ese lado, unimos y nos queda nuestra función cuadrática, ¿sí? Más adelante vamos a analizar el dominio, imagen, intervalo de crecimiento y decrecimiento, pero por ahora nos centramos solamente en la gráfica. En el caso de la función cuadrática sin raíces, mismo procedimiento. Identificamos A, que vale 1, B, que vale menos 4, y C, que vale 6. Reemplazamos 4 más menos, raíz cuadrada de ¿qué? De menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 6. ¿Sí? Todo esto dividido 2 por 1. Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. Esto me va a dar 16 y 4 por 6, esto me va a dar 24. ¿Sí? Pero acá fíjense, cuando yo resuelvo lo que está dentro de la raíz, esto me va a dar raíz de menos 8. Pero nosotros sabemos que si hasta lo pueden poner en la calculadora, raíz de un número negativo no se puede resolver. ¿Sí? Entonces lo que van a tener que hacer ahí es poner que no tenemos raíces. ¿Sí? Cuando les quede bajo la raíz un número negativo, colocamos que no tenemos raíces. Siguiente paso es buscar el X del vértice, como hicimos en el anterior. Sería menos B sobre 2 por A, como el B ya es negativo, queda positivo, sobre 2 por A, que es 1. ¿Sí? Entonces, el X del vértice me va a dar que es 2. ¿Sí? Buscamos el Y del vértice. En este caso, tengo que reemplazar este 2 en esa fórmula. Me va a quedar 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 6. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4. Acá era 4 por... Yo le puse un 8, perdón, era reemplazarlo por este 2 de acá, ¿sí? Le había puesto el resultado ya. Por 8 más 6. Me va a quedar que el Y del vértice es 4 menos 8, esto me da menos 4, más 6 me da 2 positivo, ¿sí? Con esos valores ya vamos a intentar graficar, a ver qué nos queda. Dijimos que la función no va a tener raíces, entonces bueno, busquemos el vértice. El vértice es el punto 2, 2. Me voy a parar en x2, acá, y como el Y del vértice es positivo, subo 2 unidades. Subo 2 unidades. Ahí estaría el vértice de mi función. Dijimos, no tiene raíces, no tengo ningún punto más para graficarlo, pero tienen que recordar que este es el punto importante, el más 6, ¿sí? Entonces lo van a marcar 3, 4, 5, 6, y ahí es el punto por donde va a pasar la función, es decir, va a cortar al eje Y. Entonces, bueno, trazan ahí y ahí queda su función. Otra cosa importante, para hacer la otra parte de la función, es el eje de simetría que les dije anteriormente que pasaba por X del vértice. Entonces, para llegar de acá hasta acá corrí 2 unidades, entonces corro 2 para allá, me voy ahí hasta el 4, y marcamos el simétrico de este puntito respecto al eje, y ahí me va a quedar mi función cuadrática. ¿Sí? En el video de hoy vamos a trabajar con otra parte importante que es de las ecuaciones de la función cuadrática, que son las ecuaciones polinómicas, canónicas y factorizadas. ¿Sí? La ecuación, la función cuadrática puede expresarse de 3 maneras, que son estas 3 que están acá. Yo les voy a tratar de explicar ahora cómo pasar de una a la otra. ¿Sí? Yo acá les puse, la forma polinómica es cuando está escrita de la siguiente manera, que es la que trabajamos en los ejercicios anteriores. ¿Sí? La forma factorizada está escrita de la siguiente manera. F de x es igual a el a, este de acá, por paréntesis, ponen la letra x, menos el valor de una de las raíces, este no va al cuadrado, perdón, por x menos el valor de la otra raíz. Simplemente lo tienen que reemplazar. ¿Sí? Y la forma canónica es el a también, este mismo a, por paréntesis, acá va la x, menos el valor del x del vértice, todo esto elevado al cuadrado, menos el valor, perdón, acá va más el valor del y del vértice. ¿Sí?
Ahora, si yo quiero pasar de la forma polinómica a la forma factorizada, yo les puse acá, tenemos que buscar las raíces con Bhaskara, obtienen los dos valores, lo reemplazan ahí y también reemplazan el valor de A. Lo dejan como está y listo. Si yo quisiera hacer al revés, pasar de la forma factorizada a la polinómica, lo que tiene que hacer es la distributiva de todos los términos con todos los términos, es decir, el A con este, y el resultado con esto de acá, llegan a la forma polinómica. De la forma polinómica a la canónica tienen que buscar los vértices para reemplazar el XB y el IB, ¿sí? Y el A también. Y para pasar de la canónica a la polinómica, de igual manera, resuelven todo esto que está acá con propiedad distributiva también y van a llegar a la forma polinómica. Ahora les voy a explicar un ejemplo. Fíjense, esta ecuación, esta función, nosotros ya la trabajamos en la parte anterior del video y encontramos que las raíces eran 1 y menos 3 y que el vértice era menos 1, menos 4, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos eso, nosotros a partir de acá podemos escribir la forma factorizada. ¿Cómo sería la forma factorizada de esa función? Bueno, me fijo acá. Voy a poner f de x. ¿Qué me dice la forma factorizada? Bueno, poné el a. ¿Cuánto es el a de acá? Si no hay nada, es un 1. Pueden ponerlo o no ponerlo, da lo mismo, ¿sí? Yo lo voy a poner para que ustedes se acuerden. Acá, ¿qué voy a poner? Por paréntesis x menos el valor de una de las raíces, en este caso es 1, por x menos el valor de la otra raíz. Pero fíjense, menos con este menos se hace más, ¿sí? Y ahí me quedó esa raíz, esa forma factorizada. Si yo quisiera hacer la forma canónica, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a reemplazar lo mismo. Me dice, pone el a, que vale 1. No hace falta ponerlo al 1, pero lo ponemos igual para que ustedes se acuerden. ¿Qué pongo? X menos la coordenada x del vértice, menos menos se hace más, me va a quedar un 1, elevado al cuadrado, menos el y del vértice, que es menos 4, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos la forma polinómica, que es la que me dio el enunciado, y la forma factorizada y la forma canónica. Ahora, lo que hicimos acá es yo les daba esta forma y pasábamos a la canónica y a la factorizada buscando las raíces y el vértice. Lo que yo les voy a mostrar ahora es como si el paso al revés, ¿no? Si yo tengo esto, ¿cómo pasar a la forma polinómica? Fíjense. Acá dijimos que el 1 es el a. Como es un 1 no hace falta ponerlo, lo vamos a eliminar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a pasar de esta forma a la polinómica? Que en teoría nos debería dar lo mismo que esto. Bueno, ¿qué decía el cuadrito? Bueno, distributiva. Hacemos x por x, x al cuadrado, x por 3, 3x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por 3, menos 3, ¿sí? F de x me va a quedar x cuadrado, 3x menos x es más 2x menos 3. Entonces, con la propiedad distributiva, llegamos de nuevo a la forma polinómica, ¿sí? Ahora podremos hacer lo mismo con la forma canónica, ¿sí? Vamos a pasar de la forma canónica a la polinómica para ver si nos dan lo mismo. En teoría nos debe dar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? F de x es igual. El 1 lo mismo. Como es un 1 no hace falta ponerlo, yo lo había puesto para que ustedes entiendan y no se olviden que sí o sí va el a. Si acá hubiese sido un 2 y acá hay un 2, tienen que hacer la distributiva del 2 con el x y con el menos 1 y después distribuyen con eso, ¿sí? Como esto está elevado al cuadrado, es lo mismo que poner x más 1 por x más 1 menos 4, ¿sí? Para resolver esto, lo que van a hacer es propiedad distributiva, ¿sí? X por x, x cuadrado, x por menos 1 más x, 1 por x más x, y 1 por 1, 1, menos el 4 que está acá. Resolvemos un poquito, me queda x cuadrado, x más x me da 2x, y 1 menos 4 me da menos 3. Y de igual manera llego a esa forma polinómica que era la del principio, ¿sí? Fíjense que ahí les expliqué con un mismo ejemplo cómo pasar de polinómica a canónica, a factorizada, perdón, y a canónica. Y después, ¿qué pasa si le hubiese dado esta forma? Bueno, ¿cómo la pasa a la polinómica? Bueno, de esta manera, ¿sí? Luego vamos a hacer algunos videitos más para que también practicarlo y que quede un poco más claro esto, ¿sí?
Eso fue todo por el video de hoy, espero que les sirva. Cualquier duda, consulta, comentario, lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. Muchas gracias.